estaremos premiando los 3 primeros equipos de estas Olimpiadas. El campamento con las Olimpiadas de Brigadas de Emergencia ha cumplido la expectativa tanto personal como de todos los participantes. Las personas que hacemos parte del grupo 7 nos hemos sentido acogidos por Positiva, encontrando instructores con conocimiento amplio, lo cual lo transmiten de forma eficaz y eficiente. Este trabajo en equipo yo creo que es emocionante y se aprende mucho porque es aprender a liderar, que es algo muy difícil, aprender a escuchar, que es algo mucho más difícil, pero sobre todo yo creo que lo que pasó en el campamento en general fue poder disfrutar en general todas las actividades, vivirlas al máximo. Realmente es una experiencia maravillosa, grandiosa, es la viva respuesta de cuando nos lo proponemos de corazón lo logramos. Este es mi equipo, este premio es por ellos, es para la brigada que está ya esperándonos, somos 34 y todos tenemos todas las capacidades y funcionalidades para hacerlo y marcar la diferencia. Gracias por estos espacios, gracias por fortalecer nuestros conocimientos y vamos a seguir marcando la diferencia en esta brigada de Red Salud. Todos nuestros asistentes, bienvenidos a este espacio de Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Claudia Quevedo y los acompaño en esta hora para que conversemos y nos llevemos información muy importante y aplicable a nuestras labores. Ahora sí quiero que entremos en materia. Bienvenidos a la Comunidad Nacional de Conocimiento en Investigación de la Enfermedad Laboral con la temática titulada Sesión 7, Neurotoxicidad Ocupacional, Prevención y Respuesta ante Exposiciones Accidentales y Emergencias. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, magíster en Educación e Investigación Cualitativa, especialista en Administración de Salud Ocupacional, tecnólogo de Higiene y Seguridad Industrial, asesor internacional, profesor de posgrado y maestrías de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Cristian, muy buenos días y bienvenido. Efectivamente, hoy vamos a estar en la sesión 7 de neurotoxicidad ocupacional, prevención y respuesta ante exposiciones accidentales y emergencias, teniendo en cuenta lo que hemos tenido en estos días que nos hace reflexionar muy bien sobre el tema. Recordemos que estamos en nuestra Comunidad Nacional de Conocimiento de Investigación de Enfermedad Laboral. Esta es nuestra 7ª sesión. Soy Cristian Alonso, médico de la Universidad Nacional, especialista en salud ocupacional y con una maestría en educación de la Universidad de La Sabana, con énfasis en investigación cualitativa. La idea del día de hoy es que vamos a entrar a mirar qué sucede con los plaguicidas y cómo generan neurotoxicidad, pero lo más importante es cómo se puede presentar en una emergencia, cómo se puede ver esta neurotoxicidad y cómo podemos tratarla. Vamos a hacer un poco de énfasis allí en estos eventos de tipo accidental. En la primera parte, usualmente arrancamos con un tema de una frase. Esta frase es de Paracelso. Paracelso es un médico famoso, ya obviamente muerto, y obviamente es de la antigüedad. Y dice lo siguiente: todas las sustancias son veneno. Eso es cierto. No hay ninguna que no lo sea. Las dosis hacen la diferencia entre un veneno y una medicina. ¿Eso qué significa? Que a mayor cantidad pueden generar un daño irreparable. Por eso lo llamamos veneno, como las pociones. Paracelso se llamaba Theophrastus Philippus Aurelius Bombastus von Bentheim. Mejor lo llamamos Paracelso, definitivamente. Pero muy sabiamente hablaba de los venenos y las dosis. Y obviamente que esto en una emergencia es clarísimo cómo se puede manifestar y cómo nos puede importar en estos eventos como tal. Muy bien. Pero primero, vamos a ver qué son los plaguicidas y vamos a ver que es un amplio espectro de sustancias. No es una pequeña cantidad de sustancias, sino es un amplio espectro de sustancias que utilizamos para controlar una serie de lo que llamamos plagas. Vamos a mirar qué es eso. Hay muchos sectores expuestos. Vamos a ver que las plaguicidas se utilizan a lo largo de la producción de muchos, digamos que tanto productos como subprocesos de los mismos. Uno de los eventos más complicados que se genera con
los plaguicidas en general es la neurotoxicidad. Vamos a ver cómo se manifiesta para poder identificarla en nuestros trabajadores o en las personas expuestas por un evento accidental. También vamos a ver quiénes pueden ser más sensibles, o sea, qué trabajadores pueden tener una proclividad a tener una intoxicación mucho mayor. Vamos a ver los TLBs y los BI, es decir, los límites permisibles y los índices biológicos de exposición. ¿Qué estadística hay en Colombia en general de neurotoxicidad y correlacionada con eventos de tipo accidental? También lo vamos a ver. Vamos a ver cómo se produce este daño y al final vamos a ver algunos eventos accidentales que se pueden producir durante, por ejemplo, eventos como el que sucedió de los terremotos. A veces nos preocupamos por la forma en que colapsan las estructuras, pero no nos preocupamos por qué está pasando adentro, además de los seres humanos, y cómo esos seres humanos pueden verse afectados por ese mismo colapso en términos de qué sustancias hay dentro del sitio, dentro del ámbito donde están o qué les puede llegar a suceder si entran en contacto con las mismas. Entonces vamos a ver cómo se pueden manejar estos eventos de tipo accidental y cuáles son las medidas preventivas. Vamos a entender cuáles son como objetivo los sectores donde hay los plaguicidas y cuáles son los más importantes. Eso también nos va a decir en un evento accidental dónde podemos encontrarlos mejor. Vamos a entender la fisiopatología del daño por plaguicidas, que a veces es un poco confusa, sobre todo para los que no están familiarizados con la misma. Y cómo hacer frente a dichos eventos cuando sean de tipo accidental, en emergencias o cuando sean por enfermedad laboral. Cómo intervenimos en la empresa. Muy bien. Primero que todo, iniciemos con qué son los plaguicidas y por qué su gran extensión en todo lo que hacemos los seres humanos. Los plaguicidas son sustancias químicas o biológicas también que las diseñamos para controlar organismos o plagas. Y ese punto es importante. Nosotros consideramos esos organismos como plagas. ¿Qué es una plaga? Una plaga es un insecto. Pueden ser hongos, pueden ser malezas, pueden ser roedores o pueden ser microorganismos de diferente índole. Eso hace que sea un gran espectro. Por ende, también las sustancias van a ser un gran espectro porque van a afectar a gran cantidad de especies, pero no solamente eso, sino que las van a afectar en diferentes puntos de su fisiología natural. Por eso debemos entender cómo funciona el tema. Muy bien, ¿cómo se afectan estos cultivos cuando las aplicamos? Entonces, obviamente que cuando nosotros tenemos producción de alimentos, producción de flores, ambientes laborales donde utilizamos los plaguicidas para controlar plagas que se pueden presentar, donde generamos materia orgánica que se puede contaminar con la misma. O simplemente cuando lo trabajamos en salud pública. Recuerden que en salud pública también tenemos, por ejemplo, eh, la fiebre amarilla, la malaria. En ese orden de ideas, nosotros debemos controlar los vectores y esos vectores, que no son solamente los que conocemos como el Aedes aegypti, de los cuales hemos hablado en ocasiones anteriores, ¿cómo los controlamos? Y acuérdense que hablábamos que los manejábamos con plaguicidas. Estos ingredientes activos tienen coadyuvantes, entonces debemos entender cómo es ese contexto de toxicidad en el sistema nervioso del ser humano. Entonces, esos son los plaguicidas y eso es importante. Desde el punto de vista ocupacional, las personas que trabajan dentro de una empresa y los seres humanos que en general entramos en contacto con los plaguicidas, por dónde o qué nos puede pasar, por dónde nos puede pasar esa intoxicación. Puede ser por inhalación. Entonces recuerden eso, yo estoy en una zona donde apliqué plaguicidas. A mí realmente cuando veo las fotografías en internet que le digo plaguicidas, usualmente no me aparece cómo se ven en, digamos, de una manera bien aplicada, con un muy buen aislamiento del trabajador. Obviamente que eso no se da en todos los trabajos ni en todos los sectores. Entonces pueden inhalar los vapores. Yo los veo a veces con unos elementos de protección personal que de entrada uno sabe que van a tener problemas. Pero en los eventos accidentales ni siquiera tienen elementos de protección personal que protejan la vía respiratoria, que es la principal vía de entrada de los plaguicidas. La absorción dérmica también. Y recuerden que parte de la piel expuesta que entra en contacto con el plaguicida es altamente lipofílico y eso significa que entra en contacto con la capa grasa de la piel y penetra
se absorbe, por decirlo de alguna manera. Las personas hablan de poros, realmente no es por esto, aplica directamente sobre la capa grasa de la piel, es lipofílico y puede penetrarla. Entonces, una persona en su trabajo o una persona en un evento accidental podría perfectamente, solamente con entrar en contacto, intoxicarse con estos plaguicidas. Y ya vamos a ver que en un evento accidental se puede dar en cualquier momento. La ingestión de tipo accidental, cuando por ejemplo se lleva comida al trabajo o se entra por la boca algún tipo de esta sustancia. Las mucosas también son altamente sensibles a esta absorción y contaminación por ende. También los ojos y obviamente también la mucosa anal. Estas son las vías de entrada para los químicos de tipo plaguicidas. Los plaguicidas tienen según su objetivo una clasificación. ¿Eso qué significa? Recuerden que dijimos hay diferentes tipos de plagas. Pues los diferentes tipos de plagas van a asignar el nombre del plaguicida como tal. Entonces, cuando yo hablo de un plaguicida que afecta a los insectos, hablamos de insecticidas porque van a controlar los insectos. O si voy a controlar malezas, hablamos de herbicidas. O hablamos de fungicidas si queremos controlar hongos. Ahora, si el objetivo es controlar roedores, entonces hablamos de rogenticidas y fumigantes que en general van a generarse para desinfección ambiental y agroindustrial. Recordar un punto clave y es que obviamente los plaguicidas, por tener diferentes targets, diferentes, digamos, blancos, también cambia un poco la forma en que actúan. Entonces vamos a hablar en general de los plaguicidas más comunes, aunque hay, como les digo, una amplia gama de los mismos. La clasificación por neurotoxicidad también es muy importante. Entonces recuerden que estamos hablando, yo puedo clasificar el plaguicida de acuerdo con el tipo de plaga objeto o también lo puedo clasificar de acuerdo con la neurotoxicidad, que es un poco lo que me interesa el día de hoy entrar a mirar con ustedes. Entonces tenemos, por ejemplo, la neurotoxicidad por organofosforados. En eso están el malatión, el disatión y los clopidogrels. Es importante, ¿por qué? Porque inhiban la acetilcolinesterasa. Más adelante les voy a entrar a explicar, pero la acetilcolinesterasa es una enzima propia del sistema nervioso central y periférico, es decir, de las uniones de los nervios con el músculo y de los nervios entre sí. Los carbamatos, que son el carbaril, que hacen unión irreversible a la colinesterasa. Y fíjese que siempre está aplicando a esta enzima que es la colinesterasa. Los piretroides, la cipermetrina y la deltametrina tienen afectación de los canales de sodio neuronal. Ese digamos que se sale un poco, pero no son tan comunes en términos de lo que utilizamos a nivel de plaguicidas. Los neonicotinoides que afectan los receptores de tipo nicotínico, los herbicidas de tipo neurotóxico específicos, como por ejemplo el paraquat, que son básicamente de toxicidad sistémica, pero que se evidencia también una gran afinidad por el sistema nervioso. Entonces generan una neurotoxicidad crónica. Los fumigantes o solventes asociados que pueden generar también neurotoxicidad periférica y central. Pero es importante entender en qué sectores podemos encontrar de manera más frecuente dicha intoxicación. Entonces, tenemos que mirar en dónde utilizamos plaguicidas. Uno de los sectores que más comúnmente encontramos asociados a los plaguicidas en general es la agricultura y la agroindustria que tienen muy alto riesgo. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquellos que se utilizan, como ustedes lo están viendo allí, por ejemplo, en palma de aceite. Hay una gran mezcla de productos químicos que se preparan en tanques, entonces usualmente son de preparación central. También se preparan en tanques cuando se utilizan estos asperjadores de tipo personal. La fumigación de tipo manual o mecanizada que se puede hacer por cualquiera de los dos, la aplicación en el área, la limpieza de equipos, obviamente también cuando se hace la aplicación o cuando se limpian los equipos se puede entrar en contacto con las mismas, el almacenamiento, porque esos plaguicidas se llevan en almacenes y en sitios especiales donde se hace la colocación de los mismos para después llevarlos a sistemas de riego que van a suministrársele a los diferentes tipos de cultivos. El reingreso temprano a cultivos fumigados, que esto es supremamente importante. Flores de tipo rosa, bueno, todos los cultivos de flores, además de todos estos cultivos, tienen un tiempo de reingreso específico por cada tipo de sustancia. Se debe utilizar el de más largo utilización, porque yo puedo tener uno de 3 horas de reingreso o de 6 horas. Voy a utilizar el de 6 horas.
Si tengo que entrar a la zona, ya sea de manera accidental o caigo en la zona antes de que se cumpla este tiempo, que llamamos de reingreso, pues obviamente va a haber una intoxicación porque se supone que en el aire vamos a encontrar una gran cantidad de plaguicidas. Los cultivos de mayor exposición en Colombia obviamente son la palma, el banano, el café, el arroz, las flores, la caña de azúcar y las hortalizas, lo cual hace que sea en muchas partes en Colombia en donde tengamos esta exposición porque hay gran cantidad de cultivos de estos mismos para poderlo hacer. Los cargos de mayor riesgo, pues será el fumigador, el operario agrícola, los técnicos fitosanitarios, que son aquellos que van a entrar a verificar si se está haciendo de manera adecuada la fumigación, los aplicadores terrestres, los supervisores de cultivos y el personal de almacenamiento. Y en general, toda la población, si estamos hablando, por ejemplo, de un temblor o un terremoto que rompió las líneas donde se está llevando el plaguicida a las zonas de cultivo o si se rompe el recipiente de las mismas porque se va a dispersar y va a entrar en contacto con los diferentes trabajadores en los diferentes sitios que se puede generar dicha intoxicación. En la floricultura, recuerden que en Colombia tenemos uno de los principales sectores en el mundo de generación de flor de exportación. Es un sector que históricamente está asociado a la aplicación de insecticidas y de fungicidas. Obviamente tienen muchas plagas con las que tienen que lidiar. Eh, Aquí hay unos factores de tipo agravante y es que obviamente estamos en invernaderos. Ustedes han visto los invernaderos cuando se han acercado a zonas de cultivo de floras. Entonces son invernaderos de madera o de aluminio que tienen un plástico que hace que, digamos, que pueda entrar la luz, que haga su labor la luz, que es de crecimiento de estas flores, pero también es impermeable, lo cual va a permitir que cuando se aplique el plaguicida, pues no salga de la zona. Entonces, si en un terremoto las personas que están allí caen y pierden, por ejemplo, los elementos de protección personal, aunque son bastante seguros en términos del manejo, pues allí al caerse y al perder el elemento de protección personal, pues van a entrar en un evento de intoxicación aguda. Puede generarse exposición de tipo acumulativo y también recuerden que ellos trabajan largas jornadas y están en un contacto dérmico continuo. Pero no solamente eso, hay cultivos como por ejemplo el de rosa, donde las espinas son tremendamente fuertes, entonces pueden romper los trajes. Entonces uno usualmente dice, le damos trajes, por ejemplo, de Tyvek, eso no se utiliza en cultivos de rosa porque es muy grueso, muy penetrante la espina de la rosa, entonces se utilizan elementos de protección personal un poco más duros y que puedan permitir ese rasgado que le puede generar la espina. Los cargos de riesgo allí también son los fumigadores porque son los que hacen la aspersión. Ellos están obviamente y deben estar totalmente protegidos. Todo sector de piel debe quedar protegido de la exposición. Clasificadores, o sea, los que clasifican la flor, el personal de la post cosecha, que son los que reciben la flor para poderla clasificar. Ellos digamos que un poquito menos porque no están directamente implicados en la exposición a la flor. Eh, Obviamente que también hay otros sectores que manejan plagas, por ejemplo, las plagas de tipo urbano. Entonces, si en un restaurante, si en una empresa determinada requieren fumigación porque tienen sistemas pasivos de aplicación de plaguicidas, pero encuentran una plaga, pues obviamente van a tener que aplicar piretroides, organofosforados, regenticidas y fumigantes. Ellos están especializados en hacer ese tipo de fumigación. Los cargos obviamente van a ser los técnicos de saneamiento, los operadores de fumigación y el personal de desinfección. En la industria química y de almacenamiento, recuerden que igual estos plaguicidas se tienen que producir en algún lado o se tienen que hacer, por ejemplo, también manejo de plagas a nivel país. Recuerden que el dengue, la malaria, el Zika y el Chagas tienen vectores y esos vectores son insectos y como ser insectos se les aplican insecticidas. Hay otras formas que son los larvicidas, pero esos son de un manejo un poco diferente. Yo ya se los he explicado cuando hemos hablado de la malaria, por ejemplo. Mm, los cargos que más se exponen pues van a ser los técnicos de salud pública, los operadores de fumigación, que lo pueden hacer intradomiciliario o alrededor del domicilio, y las brigadas vectoriales, que son brigadas que buscan y que saben dónde están los reservorios de estos insectos y los atacan.
La industria química, como les decía, entonces, en ellos obviamente viene toda la producción, el almacenamiento, los grandes bidones que van a contener estos plaguicidas. Entonces se pueden generar derrames. En la forma de preparación de la mezcla también se puede dar intoxicación en el envasado y en el transporte. Y piensen que todos estos elementos en un evento como un terremoto pueden generar exposición adicional. Por ejemplo, la ruptura de estos grandes contenedores de plaguicidas o el transporte que se volcó, se rompió y generó una exposición accidental de la población en general, no solamente de los trabajadores. ¿Cuáles cargos son allí en esta empresa los más afectados? Los operarios químicos, los almacenistas y los transportadores de sustancias peligrosas. Pero en general, vamos a mirar qué tipo de neurotoxicidad pueden generar los plaguicidas. Entonces, en primer punto de la neurotoxicidad ocupacional, tendríamos que definirla para que entendamos desde dónde partimos. Entonces, la neurotoxicidad ocupacional es un daño funcional o estructural que afecta directamente el sistema nervioso causado por la exposición laboral a estas sustancias químicas o biológicas, generando alteraciones de tipo neurológico central y periférico, que era un poco lo que les decía. No solamente afecta al sistema nervioso central, es decir, cerebro y médula, sino también los nervios periféricos. Y obviamente esto va a generar afectaciones de tipo conductivo, conductual y autonómicas, es decir, del sistema nervioso autónomo. ¿Qué es la neurotoxicidad ocupacional en los trabajadores con los plaguicidas y cómo los pueden afectar? Pues pueden afectar, uno, como ya les decía, el sistema nervioso central, cerebro y médula. A nivel del sistema nervioso periférico, los nervios motores y sensitivos, el sistema neuroconductual, es decir, generar afectación de la memoria, de la atención, de la velocidad psicomotora, el sistema autonómico, es decir, la sudoración, la frecuencia cardíaca, las pupilas, la motilidad intestinal, generando obviamente allí daño nervioso autónomo. Obviamente estamos hablando de sudoración, frecuencia cardíaca, las pupilas pueden estar dilatadas o pueden estar mióticas, es decir, cerraditas puntuales, y la motilidad intestinal afecta muchísimo la motilidad intestinal. Muy bien, en ese orden de ideas también la neurotoxicidad se puede dar de tipo agudo y esta es la que puede suceder en un evento accidental o en un terremoto. ¿Cómo es esa toxicidad por organofosforados y carbamatos? Ella tiene un mecanismo de acción sobre la acetilcolinesterasa. Entonces, cuando se produce el impulso nervioso, se genera la acetilcolina y la acetilcolinesterasa llega y digamos que limpia el exceso de acetilcolina. Cuando se genera por el organofosforado o el carbamato la inhibición de la acetilcolinesterasa, lo que va a suceder es que va a generar, y esto, digamos, ya no entrando en el mecanismo como tal para podérselos explicar, va a generar dolor de cabeza, mareo, visión borrosa, miosis, es decir, se cierra la pupila, se ve puntual, ¿sí? El puntico negro que tenemos alrededor de la parte del color, que es el iris, en el centro del iris es muy pequeñita, se va a hacer la miosis. Va a haber sudoración excesiva, va a haber cialorrea, es decir, babeo, se va a generar mucha saliva, fasciculaciones, los músculos van a comenzar a contraerse, debilidad muscular y confusión cerebral. También se pueden generar convulsiones en casos muy severos y puede llegar inclusive a la muerte. Es lo que llamamos el síndrome clásico de Sluget o Dummels, salivación, lagrimeo, broncorrea, es decir, estamos generando también mucha secreción a nivel respiratorio y náuseas y vómito. Muy bien. La neurotoxicidad también puede darse de manera retardada y esto no significa que si tenemos un efecto accidental de tipo agudo no se vaya a generar el evento de toxicidad retardada. Se puede generar aún después de haber tratado el evento agudo. Entonces, en órganos fosforados trabajamos el OITN. ¿Qué significa eso para tener el OPIND? Es como una anagrama que utilizábamos para enviarle cartas a nuestras novias o nuestras novias a nosotros, pero aquí lo vamos a utilizar para entender cómo funciona el tema y recordar. OP es de organofosforado, entonces el organofosforado de tipo pesticida, insecticida o aceites industriales. Y inducido, induce es provocado directamente por ese químico. De light o retardado diferida y la neurotoxicidad, que es el daño por el envenenamiento del sistema nervioso central.
se van a generar manifestaciones. ¿Cuáles? Parestesias, es decir, hormigueo. No vamos a sentir lo normal, por ejemplo, con el tacto, sino que vamos a tener una sensación diferente en el sistema nervioso central. Debilidad distal, debilidad en los miembros inferiores y miembros superiores. Marcha inestable, neuropatía de tipo motor, alteración funcional prolongada. Neuropatía inducida por organofosforados. Se puede presentar 1 semana a 3 después de la exposición. Importante. Entonces, si yo tengo una persona y digamos que miremos el evento de tipo trabajador, lo tuve expuesto y 1 o 3 semanas después de la exposición aguda o de la exposición crónica comienza a presentar este síndrome, estaríamos frente a una neurotoxicidad retardada. Y recuerden que esto, digamos que puede ser que una persona en un evento accidental, como los terremotos, por ejemplo, puede verse expuesta durante mucho tiempo, porque estuvo allí atrapada durante, no sé, 3, 4, 5, 6 días. Inclusive recuerden que en el terremoto en La Guaira hubo un paciente, una persona que fue recuperada 13 días después. Imagínense esa persona, pero expuesta a organofosforados. Va a ser bien complicado, pero si la dosis no es suficiente para que genere un evento agudo, le puede sí generar una neurotoxicidad retardada. ¿Cuáles son las manifestaciones de neurotoxicidad? Entonces van a tener problemas de memoria, van a tener problemas de concentración, van a ser lentos en su forma de pensamiento, van a estar muy irritables, va a haber fatiga mental, trastornos de sueño, ansiedad y depresión. Y recuerden que esto se puede confundir perfectamente con un síndrome postestrés debido a, por ejemplo, a un evento de tipo accidental o también en un estrés de una persona que está expuesta allí y que tuvo en su trabajo una enfermedad laboral o no. Estamos hablando de eventos accidentales y eventos de tipo enfermedad laboral que es de largo plazo. Esta neurotoxicidad de tipo crónico pues es muy subdiagnosticada, se da a muy baja dosis, a larga duración y en los trabajadores agrícolas pues se describe un deterioro neuropsicológico progresivo. Recordar que efectivamente esta no va a ser la que se va a presentar en un evento agudo, sino se va a hacer el de neurotoxicidad aguda colinérgica. Que recuerden, puede tener dolor de cabeza, cefalea, mareo, visión borrosa, mucha saliva, mucha secreción respiratoria, debilidad muscular y confusión, inclusive convulsiones, que se pueden confundir con un trauma craneoencefálico en un trabajador o en una persona que ha quedado atrapada allí. Entonces ahí tendríamos que hacerlo y vamos a hacerlo por el olor que genera la sustancia. Existe también evidencia epidemiológica de que ciertos plaguicidas pueden generar Parkinson, enfermedad de Parkinson, deterioro cognitivo y posible incremento del riesgo de demencia. Esto para efectos motores también se puede dar a nivel extrapiramidal. Entonces, recuerden que está muy correlacionado con organofosforados y con paracuatro. Les estaba hablando de también la posibilidad de presentación de neuropatía periférica, es decir, que el nervio a nivel periférico se genere un daño allí. Entonces, ¿cuál puede ser el daño? El daño de esta neurotoxicidad periférica va a ser hormigueo. Por eso les traje esa imagen para que la recuerden, las paticas con sus hormigas allí caminando. Esa es la sensación como cuando uno se le queda dormido el brazo, se queda dormido sobre el brazo y el brazo empieza a hormiguear. Debilidad muscular, entumecimiento de los músculos, pérdida de reflejos y dolor neuropático, es decir, le va a doler. Esto es muy frecuente en los agricultores por el tipo de mezclas químicas que están haciendo. Mm, Pero, ¿qué trabajadores requieren una mayor vigilancia médica en los eventos de tipo crónico? Y en los eventos de tipo accidental ya vamos a ver cómo lo podemos hacer, a quién deberíamos estar vigilando. Entonces, en los trabajadores que tienen alta exposición acumulada, más de 5 años de eventos de fumigación, uso frecuente de organofosforados, exposición sin elementos de protección personal, síntomas neurológicos de tipo persistente e intoxicación aguda. Entonces, si ha habido un evento de intoxicación aguda, ese es un trabajador que va a tener que generársele vigilancia médica y obviamente van a ser sobre todos estos síntomas neurológicos y neuroconductuales de los cuales hemos hablado. Y eso obviamente también lo tendremos que tener en cuenta en las personas atrapadas, por ejemplo, en estos sitios cuando han tenido exposición a este tipo de plaguicidas. En el decreto 1477 existen enfermedades del sistema nervioso central relevantes y atadas a los plaguicidas, claro. Entonces están las polineuropatías,
que pueden ser generadas por agentes químicos, ¿no es cierto? Entre ellas las exposiciones ocupacionales a plaguicidas, la encefalopatía de tipo tóxico crónico, que está asociado a la exposición prolongada a neurotóxicos, los trastornos neurológicos por agentes químicos y el parkinsonismo secundario ocupacional. Estos trastornos neurológicos por agentes químicos son aplicables a los pesticidas, pero también serían aplicables para otros tipos de enfermedades laborales que generan neurotoxicidad química. El parkinsonismo secundario, recuerden que ya les había citado en unas diapositivas anteriores, que puede generarse por exposición a plaguicidas. Entonces podemos generar esa relación. No es muy común el Parkinson ocupacional. ¿Cuáles son los niveles permisibles? En un evento accidental, pues no vamos a poder medirlo, pero en un evento de tipo crónico, en empresa sí. Entonces, ¿cuáles serían los biomarcadores? Y estos biomarcadores yo los voy a poder utilizar a nivel agudo y ya les voy a mostrar cómo. Entonces, tenemos la colinesterasa eritrocitaria. Es la que llamamos colinesterasa verdadera. Digamos que es un poco peyorativo hablar de colinesterasa verdadera y la que no sea verdadera, pero digamos que ahora vamos a hablar de la eritrocitaria. Es la que se encuentra en los glóbulos rojos y en el sistema nervioso central, y su función es degradar la acetilcolina para regular esos impulsos nerviosos. El BI para dicha sustancia lo determina ACGIH, y en él vamos a encontrar que una caída mayor al 30% pues va a generar muy seguramente que entremos en sospecha que son los organofosforados o los carbamatos los que están generando esta disminución en la acetilcolina. No obstante, aquí hay un punto clave, y es que recuerden que debemos tener un nivel basal. Entonces, en los trabajadores siempre determinamos el nivel basal de colinesterasa y desde ahí calculamos el 30%. En un trabajador con un evento accidental no vamos a poder hacerlo. O en una persona del común que ha sufrido un evento accidental, no. Así que vamos a tomar la disminución de la acción de la acetilcolina. La interpretación, como les decía, 20 a 30% puede indicar que hay una sobreexposición a el plaguicida como tal. ¿Qué otros biomarcadores existen allí? Vamos a concentrarnos un poco primero en la colinesterasa eritrocitaria, y como siempre les cuento un poco cómo se hace el examen. El examen se toma una muestra a nivel sanguíneo, sangre venosa, entonces se hace la venopunción, y lo que vamos a tomar en cualquier momento es una muestra de sangre. No requerimos que haya ayuno estricto. Pero es mejor entre 4 a 6 horas un ayuno antes de llegar al laboratorio, pero no es indispensable. Obviamente, si el paciente está tomando medicamentos o si tuvo contacto con el pesticida, es necesario informarlo para poder saber cómo se va a reinterpretar la muestra. La muestra, como les dije, sangre entera, se toma usualmente la fricción del codo, digamos que eso no tiene problema, depende de donde sea la más fácil tomarla. Se toma un tubo con EDTA, que es un anticoagulante, para poder analizar los eritrocitos intactos. El volumen suelen ser 3 a 5 centímetros cúbicos, es decir, toma uno el tubito y lo llena en su totalidad. El manejo posterior es que básicamente yo voy a hacer una inversión suave del mismo para mezclarlo y para homogeneizar el anticoagulante sin romper los glóbulos rojos. Recuerden que hay que moverlos de manera lenta para que no haya hemólisis, porque si hay hemólisis de ruptura de glóbulos rojos, pues nos va a invalidar la muestra. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y la conservación va a ser entre 2 a 8 grados centígrados en una cadena de frío, donde se puede mantener con estabilidad hasta 5 a 7 días. Lo mejor es hacer, obviamente, un procesamiento rápido de la misma. También existe la colinesterasa plasmática o butirilcolinesterasa. Esta es más de exposición reciente. Entonces, si yo voy a utilizar en un paciente con un accidente que tuvo un evento y yo estoy sospechando que hay plaguicidas en la zona, por ejemplo, un terremoto, yo utilizaría la colinesterasa plasmática y no la colinesterasa eritrocitaria. Digamos que esta me puede brindar, la plasmática, una evaluación de una exposición reciente. Es una enzima que se produce en el hígado y que va al torrente sanguíneo, y la función principal es metabolizar y descomponer ciertos fármacos y toxinas, específicamente los relajantes musculares utilizados, por ejemplo, en la anestesia, y obviamente los pesticidas. Entonces, algunos lo han llamado pseudocolinesterasa o colinesterasa sérica. Esta es más para eventos agudos y la eritrocitaria para eventos crónicos. Entonces, dependiendo de lo que esté viendo el médico en urgencias, utilizará la colinesterasa plasmática, que es la que le va a hablar más de un evento de tipo agudo.
Las evaluaciones neuroconductuales no se utilizarían para este tipo de pacientes porque lo estaríamos mirando para exposiciones crónicas, porque se necesita más tiempo. Entonces yo voy a detectar o a medir el impacto temprano del plaguicida sobre el sistema nervioso central o periférico. Claro, me permite en el trabajador identificar rápidamente si están sufriendo microdaños en el cerebro. Aplica, digamos que en un trabajador o en un paciente que sufrió en un terremoto esta exposición, digamos que uno podría entrar a hacer la confusión. Entonces, yo preferiría siempre mejor tomar la colinesterasa y la evidencia clínica del evento. Pero en nuestros trabajadores yo se aplicaría la evaluación neuroconductual en pacientes que aplican plaguicidas de manera continua y pueden sufrir una intoxicación aguda o una emergencia y estamos viendo un deterioro lento y silencioso de las funciones cerebrales. ¿Qué vamos a detectar? Pues que tiene una lentitud psicomotora, un déficit atencional y alteraciones de memoria. También podemos utilizar la electromiografía y las velocidades de conducción. Ustedes saben que eso es del ámbito de los fisiatras, que es básicamente la aplicación en el brazo, se busca uno de los nervios y usualmente va a uno a mirar antes y después del nervio, va a aplicar un estímulo y vamos a mirar la velocidad de la onda. Van a mirar cómo se está viendo esta onda y se puede hacer un monitoreo de intoxicación por órganos fosforados. Obviamente es mucho más útil en neuropatías periféricas y en debilidad muscular persistente. Estamos pensando más a largo plazo. También podemos hacer evaluación neurológica especializada, obviamente por el neurólogo, quien va a aplicar un protocolo clínico y diagnóstico que está dirigido básicamente a identificar y a cuantificar y a monitorizar los efectos neurotóxicos, tanto agudos como crónicos y retardados. Entonces el neurólogo nos va a servir también en la exposición de pacientes que tengan, por ejemplo, un evento de tipo accidental, como es el caso de un terremoto. En nuestros trabajadores, pues obviamente mucho más si yo ya llevo toda una sospecha. Es importante tenerlo en cuenta porque ellos van a poder valorar de manera adecuada el sistema nervioso central y periférico. Puede evaluar si existe un déficit motor, si hay un temblor persistente o si hay alteraciones de tipo cognitivo. Ellos tienen el entrenamiento para poderlo hacer mucho más fácilmente. ¿Qué tan prevalente? Es decir, ¿qué tanta neurotoxicidad tenemos en los trabajadores? Pues básicamente la neurotoxicidad en Colombia no hay un seguimiento como tan, digamos, acucioso de la neurotoxicidad ocupacional. Sin embargo, muchos estudios latinoamericanos y revisiones colombianas muestran que hay una alta frecuencia de síntomas neurológicos en trabajadores de tipo agrícola a veces mucho más mediado, por ejemplo, por síndrome de túnel del carpo, por la utilización de tijeras, por ejemplo, en la floricultura y muchas otras herramientas de corte en los diferentes cultivos. Entonces, digamos que ahí uno puede tener un grado de confusión y de mezcla de pacientes. Alteraciones neuroconductuales, esas sí son solamente debidas a la aplicación de plaguicidas, disminución del rendimiento cognitivo y una neuropatía periférica subclínica en exposiciones crónicas. Entonces, si tenemos la presencia de los mismos, no es una neurotoxicidad importante y de las primeras que se producen en Colombia. Sin embargo, es la neurotoxicidad más frecuente cuando se presenta neurotoxicidad en los trabajadores. ¿Cómo funciona o qué pasa a nivel fisiopatológico con los plaguicidas? ¿Cómo lesionan el sistema nervioso? Entonces, aquí les muestro, esto no es una rodilla, esto es una terminación nerviosa. Lo que viene es el nervio y empata con el nervio siguiente. Entonces, en esa unión, él cómo transmite el impulso nervioso. Entonces, viene la acetilcolina, se genera y va a ir al receptor en la siguiente neurona, transmitiendo el impulso. Entonces, hay una inhibición posterior de acetilcolinesterasa porque se va a producir una acumulación de acetilcolina y una sobreestimulación nerviosa. Entonces, lo que vamos a hacer es que la acetilcolinesterasa limpia la colinesterasa. Pero cuando no se produce esta limpieza, por decirlo de alguna manera, se produce de manera excesiva una sobreestimulación. Entonces se genera fatiga muscular, crisis colinérgica, digamos que hay dos tipos de crisis, pero vamos a hablar de esta, donde se generan alteraciones cognitivas y neuropatía retardada. Obviamente también tenemos los piretroides que pueden afectar los canales de sodio. Estas manifestaciones pueden ser parestesias, temblor, dolor de cabeza, irritabilidad o mareo. Recuerden que aquí obviamente estos son bloqueadores
los canales de calcio y se da en el caso de los piretroides. También podemos tener estrés oxidativo neuroinflamatorio. Entonces, la célula normal tiene o va a estar rodeada de estos radicales libres que dañan los componentes celulares y van a generar una célula afectada, que es, digamos, como la imagen general. Pero la exposición básicamente, y esto lo hemos hablado varias veces, tiene que ver con los radicales libres que generan también inflamación de bajo grado o inflamación normal, digamos, daño mitocondrial y obviamente también neurodegeneración. Esto podría explicar, por ejemplo, el efecto de parkinsonismo o el deterioro cognitivo y los trastornos de tipo neuroconductual. Pero pensando en estos eventos accidentales que hemos tenido, ¿cuáles podrían ser los eventos accidentales que pueden generar un plaguicida? Entonces, tenemos varios. Uno, un derrame accidental. Entonces, usted tiene en su empresa o en su casa o en el sitio que colapsó envases o tanques o tuberías con estas plaguicidas. Se rompen los mismos y el líquido que liberan puede entrar en contacto dérmico y también generan contaminación ambiental. Recuerden que el contacto dérmico es muy importante también. No es el más importante, pero es muy importante en plaguicidas. Entra mejor por vía respiratoria, pero un derrame accidental sería por vía dérmica. Fuga. Entonces, debido al temblor, por ejemplo, se rompieron tuberías y se genera escape del producto líquido o gaseoso. Se puede dar inhalación, incendio, y allí tenemos un problema muy complicado y es que al haber la combustión del plaguicida, se generan además de los plaguicidas como tal, humos tóxicos y productos de pirólisis. Eso genera un tóxico adicional, generando un problema adicional diferente. Primero, el incendio, que no es tan fácil de controlar, se debe tomar, y ya lo vamos a ver cómo debemos manejar ese incendio. La explosión, se puede generar explosión en el sitio de almacenamiento de los plaguicidas. Y obviamente esto va a generar también la emisión de vapores que son inhalables y que van a generar estos síndromes de neurotoxicidad. Si tenemos un vehículo que está llevando o que está transportando dichos plaguicidas, también puede haber una colisión, un descarrilamiento, un volcamiento y se produce una exposición masiva. Puede contaminar cuerpos de agua, la tierra, el sitio donde se generó y obviamente también a la persona que venía conduciendo y a los que estaban alrededor. Inundación. Obviamente también puede haber arrastre de envases, contaminación de agua y suelo. Recuerden que en el 2011 en la sabana de Bogotá se generaron grandes inundaciones debido precisamente al desbordamiento de los cuerpos de agua que estaban alrededor de cultivos de flores en la sabana y todos los cultivos que estaban allí. ¿Y qué hay en los cultivos? También hay plaguicidas. Entonces va a haber contaminación de los cuerpos de agua. El terremoto obviamente va a generar la caída de estantes. Recuerden que ellos tienen unos sitios de almacenamiento específico que tienen una capacidad y que tienen una construcción determinada para contener los derrames. El problema es que en el terremoto se va a romper también, por ejemplo, la estructura de no solamente de las estanterías, sino también del piso, que es impermeable. Entonces va a haber contaminación y va a haber derrame fuera de allí. Adicionalmente a eso, hay un tanque central y unas tuberías que llevan a los diferentes sitios los plaguicidas para suministrarlos, por ejemplo, con microgoteo. Al haber la rotura de los mismos, pues va también a haber una contaminación. Eso es lo que llamamos un evento NACTEC. Y las emergencias de tipo ambiental por contaminación de ríos, de suelos y de alimentos, que sería una exposición secundaria al derramamiento. Entonces, la exposición a químicos es una realidad, químicos plaguicidas, es una realidad como un evento accidental que se puede dar. ¿Existen, digamos, evidencias a nivel epidemiológico que nos digan que sí? Claro, a nivel estadounidense se hicieron 1.753 o se evidenciaron 1.753 eventos relacionados con plaguicidas y productos químicos agrícolas y se encontró que el 53,9 fueron relacionados con el transporte y el 46,1 ocurrieron en instalaciones físicas. Entonces, lo que estamos hablando anteriormente es perfectamente válido. Este es un artículo de Sau y Souway, y aquí les dejo la referencia para que lo puedan consultar.
En los terremotos, digamos que tendríamos que tenerlo en cuenta como un Natural Hazard Triggering Technological Accident, es decir, un fenómeno natural que desencadena un accidente tecnológico. Entonces puede ser que el terremoto genere caída de estanterías, ruptura de envases y derrame de plaguicidas. El terremoto puede generar ruptura de tuberías y fuga con nube tóxica. El terremoto puede generar un cortocircuito y un incendio en la bodega y humo contaminado y también contaminación de los cuerpos de agua. Aquí, la Organización Mundial de la Salud señala específicamente que los terremotos pueden producir liberaciones químicas, entre esas la de los plaguicidas, y debe contemplarse dentro del ciclo de gestión de riesgo esta posibilidad, es decir, cómo hacer la prevención, la preparación y la alerta y la respuesta y la recuperación en caso de que se produzca. Luego, no debe ser alejado de nosotros el hecho de que tengamos en cuenta que si esta empresa trabaja con plaguicidas, se pueda generar un evento de tipo accidental durante los terremotos como el que acaba de suceder. En los desastres naturales, y les dejo esta frase para que la tengan allí, no siempre es la intoxicación. También puede ser que el recipiente en el cual contiene el tóxico se rompa y se genera una intoxicación de tipo accidental. ¿Y qué sucede cuando, por ejemplo, se incendia la plaguicidas de la bodega de plaguicidas, que era un poco lo que habíamos hablado y voy a enfatizar un poco allí, porque el plaguicida con el calor, perdón, genera productos de combustión. Eso genera gases irritantes, gases asfixiantes y productos de pirólisis. Entonces, en un estudio publicado en el Science of the Total Environment de 2024, se encontró que la combustión de productos fitosanitarios puede generar cantidades importantes de gases asfixiantes e irritantes, entre ellos, o sea, además del plaguicida como tal, monóxido de carbono, óxido nitroso, eh, NH3, ácido clorhídrico, formaldehído, dependiendo de la formulación y las condiciones de la combustión. Luego, no es solamente el plaguicida, sino también los subproductos de la pirólisis, generando obviamente un problema adicional. El incendio de plaguicidas no debe manejarse como un incendio convencional. Entonces, si además del derrame tenemos un incendio, entonces tenemos que tener en cuenta, uno, que hay humos tóxicos; dos, que hay dispersión atmosférica de estos humos tóxicos, que puede haber contaminación de superficie, del suelo, de los cuerpos de agua que hay alrededor, y obviamente que el agua que utilizamos para contener el incendio también va a contaminarse. Se generan residuos peligrosos, generamos exposición al bombero, a los trabajadores, hay exposición comunitaria e inclusive las personas que están generando la ayuda allí también se pueden contaminar. Entonces tenemos que tener en cuenta no solamente al afectado, sino a aquellos que van a ayudarlo y que pueden tener una exposición al mismo. ¿Qué medidas sanitarias o qué medidas a nivel de empresa debemos tener en cuenta? Entonces, uno, controles de ingeniería; dos, controles de tipo administrativo; tres, elementos de protección personal que nos pueden servir también en los eventos accidentales; la capacitación periódica que nos sirven en ambos eventos, es decir, también en los accidentales; y la vigilancia de tipo biológica, que sí la vamos a utilizar aquí, como les decía, con colinesterasa o pseudocolinesterasa o colinesterasa sérica en los pacientes que estén expuestos como tal. Entonces, en los sistemas de ingeniería, yo puedo utilizar sistemas cerrados de mezcla, es decir, sistemas que me permitan hacer una mezcla sin necesidad de exponerme a los vapores de la misma. Y puedo utilizar inclusive automatización de la misma con contenedores cerrados. Eso no hace o no obsta para que no utilicemos los elementos de protección personal. Duchas de emergencia que se deben hacer sobre los elementos de protección personal y luego sí proceder a quitárselos. Ventilación de tipo localizada, porque al entrar esta cantidad de aire vamos a diluir el tóxico y obviamente recuerden que la vía más importante es la inhalación. Puedo hacer rotación laboral, es muy importante. Estos trajes de aspersión son tremendamente generadores de deshidratación. Ya lo comenté en alguna de las conferencias anteriores. Entonces se puede generar hasta una deshidratación grado 2 en trabajadores que hacen fumigación por más de 4 horas. Esto está hablando en la sabana de Bogotá. Imagínense lo que pasa en otros cultivos que tienen mucha más temperatura ambiental. Puedo restringir la exposición, puedo generar protocolos de reingreso a las áreas fumigadas, es decir, no permitir que se entre al área que se fumigó o que se asperjó, sino hasta después de que se dé el tiempo de reentrada para la sustancia de mayor tiempo, es decir, si tengo 2, 4 y 6 horas, utilizo 6 horas para la reentrada.
Y recuerden que reentrada es volver al sitio que yo he fumigado después de que he aplicado la fumigación para que desaparezca totalmente la nube de aspersión. Fichas de seguridad disponibles y obviamente un inventario de sustancias que debe ser manejado de manera muy ética, ¿no es cierto? Porque a veces en el afán de vender se deciden a no reportar todos los productos químicos que están utilizando, ¿no es cierto? Y no digo más del tema. Los elementos de protección personal. Tenemos que tener su ficha SDS, obviamente, los respiradores adecuados, guantes de nitrilo si se requieren, dependiendo del tipo de trabajo, overoles de tipo impermeable, protección ocular, porque también puede entrar por escleras, les había dicho, botas impermeables, restricción laboral temporal, cuando ya hay una disminución objetiva de la colinesterasa. Muy bien, capacitación periódica a los rescatistas, a los bomberos y a las personas involucradas en la empresa. Esto para los eventos de emergencia también, obviamente. Cómo se reconocen los síntomas tempranos, cómo es el uso correcto de los elementos de protección personal, cómo se hace una mezcla segura, cómo se hace el manejo de derrames y contaminación. Y este manejo de derrames también debe aplicarse en los eventos de tipo accidental. ¿Qué hago si encuentro la sustancia allí y cómo hago el control del derrame? En los biomarcadores, recuerden que debemos hacer una línea basal de colinesterasa, es decir, tomar una colinesterasa antes de comenzar la aspersión. En los trabajadores o en las personas que se van expuestas en eventos de tipo terremoto, pues no voy a utilizarlo porque no tengo cómo hacer esta línea de base. Restricción laboral temporal ante una disminución significativa, estamos hablando del 20 a 30% de disminución de actividad de colinesterasa. Y un seguimiento de tipo periódico, que no solamente será la colinesterasa, sino también el evento neurológico, es decir, estoy mirando cómo están las variables cognitivas de ese trabajador. ¿Qué mensajes claves hay y qué quiero dejar acá? Entonces, uno, la neurotoxicidad ocupacional por plaguicidas es silenciosa y subdiagnosticada y aplica en el trabajo y aplica en las emergencias. Segundo, la exposición crónica, este solamente aplica para nuestros trabajadores, se puede producir como un deterioro cognitivo o una neuropatía, aún sin intoxicación evidente. Recuerden que tenemos los subagudos y crónicos, que yo no tengo un evento accidental con el cual quiero relacionarlo. Acuérdense de los síntomas tempranos que suelen confundirse con el estrés o con el cansancio o con el bajo desempeño. Y en el caso del evento accidental, con un estrés postraumático. Entonces podría confundir estos eventos que serían parecidos en algunos síntomas, ya se los señalé, como es el caso del cansancio, la fatiga, la irritabilidad, es más o puede ser debido al estrés o puede ser debido a la intoxicación que tuvieron agudamente con los plaguicidas. La vigilancia epidemiológica de las colinesterasas y la vigilancia neuroconductual es la que permite la detección temprana de estos eventos. El enfoque preventivo debe ser, obviamente, el que se debe hacer. Esto reduce las incapacidades, los accidentes y una posible enfermedad laboral. La capacitación en el uso adecuado de elementos de protección personal, sigue siendo la herramienta principal de barrera. No es la única y obviamente tenemos los de ingeniería y los administrativos. Y recuerden que el decreto 1477 reconoce estas enfermedades por exposición a plaguicidas. Muy bien, antes de terminar, y después de dejarles aquí la bibliografía amplia para que ustedes puedan entrar a revisar estos elementos y después pueden volver a poner esta grabación para que la puedan revisar, procedamos a revisar algunas preguntas. Entonces, ¿qué preguntas tenemos? Vamos a ver aquí en el chat. Ok, en el chat me aparece una pregunta de Catalina Suárez. Catalina Suárez me pregunta, Catalina, eres de Manizales. Oh, qué bien, y obviamente mis más sinceras, digamos que, sentimientos frente a la tragedia y obviamente los respetamos y en la medida en que podamos, ustedes saben que siempre estamos allí para ayudarles. Catalina Suárez me pregunta, ¿cuál es el tipo de intoxicación o neurotoxicidad que afectaría a los trabajadores en un accidente por terremoto? Sería una intoxicación de tipo agudo, como les contemplaba. Entonces, obviamente va a ser este síndrome que va a tener náuseas, que va a tener vómitos, que va a tener cialorrea, que va a tener broncorrea, es decir, mucha saliva, mucha secreción bronquial, dolor de cabeza, obviamente también confusión. Muchas gracias, Catalina, por tu pregunta. José Joaquín Fontecha, de Pereira, Pereira, que fue una de las ciudades grandemente afectadas. José Joaquín, de nuevo, estamos allí con todos ustedes. José Joaquín nos pregunta,
¿cuáles de las colinesterasas aplicaría en el caso de un evento accidental o agudo? Él me dice que es médico y que ha visto eventos que pueden ser compatibles. Muy bien. Recuerden, la eritrocitaria se utiliza, se le dice verdadera porque es la que aparece en el sistema nervioso central y en eritrocitos, pero en los eventos agudos yo aplicaría más bien una plasmática que se produce en el hígado y que obviamente yo puedo verificar mejor en eventos agudos. Recuerden que la disminución de actividad debe ser entre el 20 o el 30%. Eso lo puedo verificar y me serviría mucho en estos eventos de tipo accidental. Janet Jurado de Bogotá me pregunta por lo siguiente, dice, ¿afectan los plaguicidas también a las mascotas? Claro, claro, y además de eso lo entiendo muy bien porque también tengo mascotas y para nosotros son importantes. Y lo voy a correlacionar también un poco con estos eventos de tipo accidental que hemos tenido en estos días, como el terremoto que afectó a tantas poblaciones en Colombia. Allí los animalitos también se pueden ver afectados. ¿Cómo? Ingestión directa. Entonces, si hay cuerpos de agua, si hay sustancias, si hay recipientes que se han roto y ellos lo lamen, pues se van a intoxicar. Si hay agua contaminada por estos derrames, también se van a contaminar con estos plaguicidas. Lamerse el pelaje, en el caso de los gaticos, también los puede intoxicar. Y el contacto, por ejemplo, de sus paticas al caminar sobre dichas sustancias. Por tiempo, digamos que vamos a dejar aquí estas 3 preguntas. Muchas gracias y de nuevo, estamos con todos ustedes y como positiva y yo como médico estoy, digamos que tremendamente y sinceramente en unión con ustedes y digamos que listos y preparados para seguir ayudando en estos eventos. Muchas gracias y les envío un cordial saludo. Antes de cerrar, doctor Cristian, gracias de verdad por tu tiempo y por compartirnos tu conocimiento y nos veremos muy pronto. No olviden que pueden acceder a estas y muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a través de nuestro portal Posipedia en la sesión educativa. En Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, seguridad y salud en el trabajo. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal de WhatsApp, donde encontrarán campañas de novedades y tips que ayudarán a cuidar lo más importante de tu bienestar y de tu equipo. Es muy fácil, solo escanea el código en pantalla o da clic en el enlace publicado en el chat y únete ahora. Y por último, les queremos realizar una invitación muy especial a todos los habitantes de la ciudad de Sincelejo y sus alrededores a participar de nuestro encuentro de familias seguras que se realizará el próximo sábado 22 de agosto en Managua Company. No te quedes por fuera de este espacio en el que construiremos entornos familiares más seguros, protectores y consistentes. Inscríbete escaneando el código QR que aparece en pantalla o el enlace que se encontrará publicado en nuestro chat. Los dejamos con el siguiente video y que tengan un excelente día. En Positiva, compañía de seguros, creemos que aprender sobre seguridad y salud en el trabajo no solo debe ser informativo, sino también vivencial, participativo y significativo. Aprender no es repetir conceptos, es experimentar, reflexionar y transformar comportamientos. Por eso, entendemos el aprendizaje lúdico como una herramienta estratégica para fortalecer los hábitos de prevención, el autocuidado y la protección de la vida. Cuando las personas juegan, se involucran emocionalmente, participan activamente y recuerdan mejor lo aprendido. De este concepto nace Positiva Jugando, un kit de juegos serios diseñado para apoyar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, a través de experiencias educativas dinámicas, accesibles y aplicables a distintos contextos laborales.
Este kit integra gamificación, aprendizaje basado en retos y trabajo colaborativo, permitiendo abordar de forma práctica temas clave como identificación y control de riesgos laborales, seguridad vial, orden, el aseo y la organización del trabajo, uso adecuado de elementos de protección personal, promoción del bienestar físico, mental y psicosocial. La estrategia reúne 138 juegos educativos diseñados para aprender jugando, distribuidos en 3 grandes formatos. 51 juegos a gran escala, ideales para jornadas presenciales, actividades grupales, inducciones, pausas activas y espacios de sensibilización que fomentan la participación, el trabajo en equipo y la toma de decisiones en escenarios simulados. 77 juegos de papel, prácticos, flexibles y de fácil implementación, que permiten reforzar conceptos clave de SST en espacios de formación, reuniones de equipos o procesos de acompañamiento continuo. 10 juegos digitales, que integran la tecnología al aprendizaje y facilitan la apropiación de contenidos de manera interactiva, especialmente en entornos virtuales o híbridos. Cada juego propone retos, preguntas, dinámicas colaborativas y situaciones reales del entorno laboral, fortaleciendo la capacidad de identificar peligros, prevenir accidentes y asumir el autocuidado como una responsabilidad compartida. Positiva Jugando está dirigido a afiliados, empresas, entidades y equipos de trabajo y se convierte en una herramienta ideal para procesos de capacitación, inducción y reinducción, sensibilización en cultura preventiva, fortalecimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Porque cuando aprender se convierte en una experiencia positiva, el mensaje trasciende el aula y se transforma en acción. Ingresa a www.posipedia.com.co y descarga la cartilla de Juegos Serios, Positiva Jugando, para transformar tus espacios de formación en experiencias dinámicas de prevención, bienestar y autocuidado. Jugar también es aprender. Prevenir puede ser divertido.